Saludamos a la amada audiencia y también a los hermanos, al hermano Carlos del barrio San José. Bendiciones para él, también para la hermana Nora. Muchas bendiciones, las más ricas bendiciones para ellos. Y para todos los hermanos y hermanas que se comunican muchas veces y nosotros, tal vez porque el tiempo nos apremia y no tenemos la oportunidad de saludar, bueno, los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias a los hermanos por sintonizar los programas. Y compartíamos sobre la necesidad que tenemos de poder proclamar la verdad de su palabra, ¿no? Por eso le quiero pedir a mi hermano que nos lea en el nombre del Señor Jesucristo el libro de San Lucas. Capítulo 24, sí. Versículo 1, en el nombre de Jesús. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció, estando ellas perplejas de esto, he aquí se pasaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron su rostro a la tierra, y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juan y Juana, y María madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no le creían. Vamos a esperar ahí. Esto es la resurrección, que tiene como título del tercer día. Quería hacer una apreciación sobre que muchas veces también tenemos la confusión, ¿sí? Que se nos ha venido diciendo y muchos traemos desde la vida antigua este convencimiento de que el Señor resucitó el domingo. Y no es el domingo, el Señor es el Señor del sábado, ¿sí? Llamado Shabbat, ¿sí? Inclusive, bueno, mi hermano es descendiente de árabe. Los primeros días de semana en Medio Oriente y en toda la zona, como en Israel y todo, el primer día de la semana es el lunes. Exacto. Es el domingo. El domingo para ellos es día de semana como nosotros el lunes. Exacto. Entonces, nosotros hemos llamado a la embajada del Líbano un día domingo y ellos no atienden. Amén. Porque es día de trabajo. Entonces, esta confusión sobre el día que el Señor resucitó, y esto fue al tercer día, y es el día sábado. Fíjense que en los siguientes versículos hablan de que María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, dice que fueron muy de temprano al sepulcro como se estilaba ponerle esas hierbas aromáticas. Amén. A los cuerpos, y vieron que el Señor ya no estaba ahí, ¿sí? Y dice que fueron muy de temprano, y el día que fueron de temprano fue el primer día de la semana, que es día domingo, ¿sí? Era de noche, porque la palabra de Dios lo dice cuando fueron ellas, y ya el Señor no estaba. Por eso se le aparecieron los ángeles y le dijeron que a quién estaban buscando, porque el Señor ya había resucitado, ¿sí? Después nosotros podemos ver en los versículos subsiguientes los relatos más ampliados. Pero queríamos que hicieran una observancia. Dice
en el verso 6 que los ángeles le dicen, no está aquí, mas ha resucitado. Les dice, acuérdense de lo que el Señor les hablaba cuando Él estaba aún en Galilea. ¿Sí? Y en el 7 dice que el Señor les decía que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado. Y tan necesariamente resucitado al tercer día como el Señor resucitó. ¿Sí? Pero cuando en la alegría, porque se comenzaron, cuando ellos le dicen, ellas se acordaron de lo que el Señor les había dicho. Acá en el 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sí? Nosotros decimos que el Señor es la palabra. Entonces, Él ya les había advertido lo que iba a suceder. Y qué tremendo que es, porque nosotros vemos que cuando ellas van con esa alegría y ese gozo, afirmando, porque habían recordado lo que el Señor les había dicho, y ellas sabían que si el Señor les había dicho algo, eso iba a suceder. Mas ellos, que eran los apóstoles, les parecía como una locura las palabras que le habían dicho, y no las oyeron, porque cuando Pedro corre al sepulcro, él fue a confirmar, porque dudaba, Sí. fue a mirar ahí, a ver si era verdad que había resucitado, y se había olvidado de las palabras que el Señor les había dicho, y los ángeles le recordaron a ellas que en Galilea el Señor les había hablado sobre lo que iba a suceder, sobre los acontecimientos que iba a suceder. Y hoy, si nos venimos y referimos viendo esta palabra, ¿cuántas de estas cosas suceden hoy? Hoy leemos la palabra de Dios y la tomamos a la ligera. La tomamos como que, bueno, es algo que en algún momento va a suceder, o no es tan así, o hoy no se te habla de pecado porque parece que nos tenemos que comportar como se nos dé la gana. Los mandamientos, no es necesario. Entonces, se nos van acumulando un montón de aprendizajes que están retorcidos porque están creados en base a fábulas de los hombres, y nosotros las tomamos como verdad y permanecemos porque pareciese que se nos ha metido, el hombre se ha encargado de meterle tanto temor a los hijos de Dios que le tienen más miedo al hombre que al verdadero Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún sabiendo que está contra la voluntad de la palabra de Dios, insistimos en agradar más a los hombres. Y cuidado, que nadie vaya a hacer una observación cuando se van de la palabra de Dios porque lo tienen como rebelde. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Exhortaos los unos a los otros. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Por la falta de amor? No. Es al revés. Por amor. Eso es lo que la sociedad le quiere hacer creer al cristianismo. Que identificar una mentira dentro del pueblo de Dios es ir contra el siervo, contra el hermano, cuando la misma palabra de Dios se nos indica que debemos de corregir aquellas cosas que nosotros vemos que no están en orden ni en lineamiento con las Sagradas Escrituras. Entonces, pasa que nosotros compartíamos en otros programas sobre lo lamentable y que se suscita cuando estamos siendo entrenados, no entrenados, sino argumentados por doctrinas humanas. A ver, nosotros estamos reunidos, tal vez estamos 3 horas dentro de un lugar que supuestamente vamos a adorar a Dios. Dígame cuánto tiempo usted escucha la lectura de la palabra. Entonces, ¿qué es el centro de adorar a Dios si no es conocerlo a Dios? ¿Y cómo lo conocemos a Dios? Con cosas y argumentos que hemos traído del mundo dentro de las iglesias, haciéndolo pasar porque estamos buscando a Dios o porque es para que nuestra carne se sienta más cómoda
y pueda estar 2 o 3 horas y a lo último dé lo que tenga que dar. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Hoy se han olvidado de lo que es verdaderamente misericordia. No sacrificio, sino misericordia. A veces damos de lo que no tenemos, pero no sabemos para qué lado va. No sabemos quién es el que se satisface verdaderamente con el esfuerzo de nuestro trabajo. Está bien cuando realmente nosotros vemos que esa mano que recibe la da por otro lado, si no tiene la gran necesidad de tener. ¿Sí? Hoy vemos que la mayoría de los gobiernos son gobiernos sin misericordia, porque usted ve el desarrollo de las políticas y todas alejadas de la necesidad de la gente. ¿Sí? Todas las medidas que nosotros vemos a diario, y hablo del mundo en general, son en contra de las personas que menos tienen. ¿Y qué hacemos nosotros, aquellos que tienen la oportunidad de estar en un lugar dirigiendo una masa? ¿Qué hacemos? ¿No es que verdaderamente tal vez hacemos lo mismo, nada más que disfrazados de piedad, cuando realmente nosotros deberíamos de ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice? ¿Sabe? Los apóstoles no eran carga de nadie, porque cuando se levantó, recuerdo que habían bajado unos profetas, y uno de los profetas se levantó con un mensaje del Señor, anunciando que iba a venir una gran hambre sobre la tierra. Y acá vemos cómo se pusieron en movimientos los apóstoles del Señor, servidores de Cristo, como deberíamos de ser todos, y automáticamente pusieron manos a la obra, ¿sí? Proveyendo a los que menos tenían de otros lugares, de otros pueblos, de otras aldeas, donde había necesidad, donde había hambre. En esto retomo la palabra de que ellos no le fueron gravosos a las iglesias, como dicen las escrituras, porque ellos trabajaban y se mantenían ellos mismos. Y lo que recogían de las iglesias era para repartir. Por eso no había necesidad, dice la palabra de Dios, porque todas las cosas las tenían en común. Porque se veían cuando le faltaba algo a alguien y llevaban del que les daba, que podía dar, porque podía dar, y lo compartían con los que necesitaban. Pues ¿cuántas cosas de esas se hacen en medio del pueblo de Dios? ¿Cuánta misericordia se extiende en medio del pueblo de Dios? Los ha cegado la avaricia, los ha cegado el tener, la presión que el mundo ha ejercido sobre aquellas personas que no se han decidido a quién sirven. Son las personas que están siendo manipuladas por el amor al dinero, y lamentablemente he ahí sus consecuencias. Son cosas que nos alejan de la voluntad de Dios. Son cosas que hacen que el Espíritu Santo no obre en muchos lugares que realmente se hacen llamar seguidores de Cristo. Cuando nosotros perseguimos las cosas que el mundo persigue, no nos apercibimos que estamos viviendo a espaldas de Dios y nos olvidamos, así como leíamos en las Escrituras, que los apóstoles, y no estoy hablando de que los apóstoles eran mundanos, sino que los apóstoles se habían olvidado de lo que el Señor les había dicho. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Si nos olvidamos un día, el otro día podemos recordar, si somos lectores y hacedores de la palabra. Pero ya se nos viene el horario encima, y lo quiero dejar a mi hermano para que comparta unos anuncios. Pero lo que quería resaltar en esta tarde es que debemos lograr el poder poner por obra la palabra. Pero sobre todas las cosas,
tener en nuestro pensamiento y nuestra decisión central a quién queremos servir, a quién queremos seguir y de quién queremos aprender. Entonces, cuando tengamos realmente esta claridad en nosotros, es que vamos a poder tomar la decisión si vamos a servir al Señor o vamos a dejar que las cosas sigan como están. Por eso, desde nuestra humildad como servidores de Cristo, queremos colaborar en el crecimiento de su verdad, de su palabra, ¿sí? Porque queremos que siempre cada una de las cosas que realmente puedan atravesar nuestros labios, sea que realmente sea el Espíritu Santo guiándonos, como dice su palabra, a toda verdad. No queremos ser de confusión, sino de claridad. Y la claridad viene si estamos basados en la palabra y afirmados en la roca, que es Cristo Jesús. Esta es la manera, esta es la forma. Dijo el Señor, yo soy el camino. O sea que ahí tenemos un camino, su verdad. Y su verdad es su palabra. Y cuando vivimos en su palabra, vivimos la vida que el Señor demanda de cada uno de nosotros como servidores de Cristo aquí en la tierra. Esta peregrinación que nos toca hoy vivir en esta generación, ¿cómo no gozarnos en la verdad de Dios, si es la que nos va a sostener? Por eso dice su palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo.